Duc in altum, mis queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Viva Cristo Rey, les habla Vicente Montesinos, director del Apostolado de Adoración y Liberación, y les vengo a traer un tema dolorosísimo, gravísimo. Antes que nada, les pido disculpas por tener que poner en la portada esa imagen que ustedes habrán visto, pero es que era necesario ponerlo sobre gráfico para que ustedes alcancen a entender la gravedad de este asunto. También les pido disculpas por algunos términos que he de utilizar en este vídeo para relatarles lo que los inicuos, los sinvergüenzas, los herejes y los apóstatas son capaces de hacer con las cosas más sagradas que tenemos, en este caso, y como siempre bajo la religión de Bergoglio, contra la Santísima Virgen María, Madre de Dios. En esta ocasión se trata de un asunto gravísimo, la blasfemia en la Pontificia Universidad Católica de Perú, un atentado tremendo contra la Santísima Virgen María y una nueva traición de la falsa iglesia bergogliana. El reciente escándalo provocado por la obra titulada María Maricona, programada por la Pontificia Universidad Católica de Perú, es un acto de blasfemia sin precedentes que debería llenar de indignación a todos los fieles católicos, también a todos esos curitas y catoliquitos que dicen estar con Bergoglio porque es el Papa. Pero lo verdaderamente doloroso no es solo la afrenta explícita a la figura de la Santísima Virgen María, nuestra Madre Celestial y Reina del Cielo. Lo que agrava hasta el colmo este ultraje es que haya sido organizado, promovido y cobijado en una universidad que lleva en su nombre los títulos de católica y pontificia, que en su esencia se supone debería defender y promover la fe verdadera y no convertirse en un instrumento de burla y de profanación al servicio del falso profeta y de sus secuaces. La Virgen María, mis queridos hermanos, es nuestra madre, reina e intercesora. No estamos hablando de un símbolo cultural o de un personaje histórico, sino de la Madre de Dios, aquella que con su fiat cooperó en el plan divino de la salvación y que en su pureza inmaculada se eleva por encima de toda criatura creada. ¿Cómo se atreve esta universidad que se llama a sí mismo católica y que depende de Jorge Mario Bergoglio permitir que la Santísima Virgen María sea degradada al nivel de un espectáculo burlesco? ¿Dónde está el respeto por aquella que, según las palabras mismas de Cristo desde la cruz, es la madre de todos los creyentes? La gravedad de esta ofensa no puede ser exagerada. San Luis María Griñón de Montfort, al que tantos católicos tradicionales dicen seguir, nos enseña que María es la vía más segura hacia Cristo y su pureza y su santidad son un reflejo de la misma gloria de Dios. Por lo tanto, toda afrenta contra ella es, en última instancia, una afrenta directa a Dios. ¿Es esta la catolicidad que promueve la Pontificia Universidad Católica de Perú? ¿Un catolicismo en el cual lo sagrado es pisoteado y lo profano exaltado? Y ahora entramos en el silencio cómplice de estos supuestos pastores. El problema no termina aquí, mis queridos hermanos. El escándalo se agrava aún más cuando observamos el silencio de los cardenales bergoglianos vinculados a la Pontificia Universidad Católica de Perú. En particular, el cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima, y el cardenal Pedro Barreto, figuras que han demostrado ser más políticas que católicas, más fieles a las agendas globalistas de Jorge Mario Bergoglio que a la doctrina bimilenaria de la Iglesia.
obvio. Estos falsos cardenales que no dudan en emitir declaraciones sobre temas ajenos a la fe o alinearse con movimientos ideológicos absolutamente contrarios a la tradición, han optado por callar frente a una blasfemia tan atroz. ¿Podrá tener perdón este pecado? Su inacción es un reflejo directo del desmoronamiento moral y doctrinal que caracteriza a la falsa iglesia bergogliana, una estructura diabólica que ha renunciado a la verdad del Evangelio para abrazar el relativismo y la complicidad con el mundo en la peor de sus acepciones. No esperamos nada de ellos, obviamente. Su silencio no es casualidad, es el fruto lógico de un sistema que ya no se rige por la fe verdadera, sino por una agenda que prioriza el aplauso del mundo sobre la salvación de las almas. Y una vez más, en estas ocasiones han de ser los fieles y ya los pocos que quedan realmente fieles los que alcen la voz. Y una vez más, he de salir a decirles algo que no quisiera, porque además en este caso, incluso y para mayor contraste, han sido las propias autoridades civiles y no los representantes eclesiásticos quienes, al menos en parte, han reaccionado ante esta afrenta. ¿Cómo será la cosa para que hasta los políticos peruanos hayan salido a quejarse de esta afrenta mientras que la iglesia de Bergoglio y de todos los que con él comulgan calla y promociona este tipo de barbaridades? El Ministerio de Cultura de Perú, instituciones políticas, hasta líderes sociales han hecho más por denunciar esta blasfemia que los propios obispos peruanos y ese Vaticano infecto, satánico, ocupado. Esto creo que debería hacernos reflexionar profundamente. ¿Cómo es posible que quienes deberían ser los defensores naturales de la fe católica hayan abandonado completamente su deber, dejando a los laicos y hasta a los políticos la tarea de alzar la voz en defensa de lo sagrado? Los verdaderos católicos, mis queridos hermanos, aquellos que permanecen fieles a la Iglesia de siempre, no deben esperar nada de esta pandilla de sinvergüenzas, de esta falsa Iglesia que ha usurpado las estructuras visibles de la Iglesia católica. La única esperanza está en la fidelidad a la tradición, en la resistencia frente a la apostasía y en la confianza en que la Virgen María, aunque atacada, nunca será vencida, porque no será vencido nuestro Señor, ni su Santa Iglesia, y por tanto tampoco su Santa Madre y Madre nuestra. Al final, mi inmaculado corazón triunfará. Lo que sucede es que realmente es un peligro permanecer en silencio. Es imperativo que todos esos católicos que dicen serlo tanto alcen. Es increíble que los obispos de la Conferencia Episcopal Peruana no se hayan pronunciado de manera contundente. ¡Qué vergüenza mayor! Pero no nos engañemos, el silencio de los cardenales Castillo y Barreto, entre otros muchos prelados, todos hijos de Bergoglio, es una muestra clara de que no existe voluntad alguna de defender la fe católica en esta falsa iglesia. Antes bien, todo lo contrario. Su pasividad frente a esta blasfemia no es accidental, no es un descuido, es el resultado, escúchenme bien, de años y años de traición sistemática a la verdadera doctrina. ¿Dónde está su compromiso en defensa de la fe? ¿Por qué callan? ¿Cómo pueden callar cuando se ataca de manera tan directa a la Santísima Virgen María? Sus discursos vacuos, repulsivos, se han limitado a causas ideológicas y políticas, pero cuando se trata de proteger a los fieles
y a la Santísima Madre de Dios prefieren el mutismo cobarde, abyecto. Hermanos, yo quiero hacer desde aquí nuevamente un llamado a la coherencia, perdón, y a la valentía. Salgan de la falsa iglesia. El Señor les está dando demasiadas oportunidades, demasiados avisos. Es imposible no preguntarse cómo puede ser que tantos sacerdotes y fieles que se autodenominan a sí mismos católicos tradicionales permanezcan aún en esta falsa iglesia bergogliana. ¿Cómo pueden justificar su silencio más que dándole a la lora con absolutas vaciedades y su complicidad de esta forma con una estructura que no solo ha permitido, sino que ha promovido blasfemias tan atroces como la ocurrida en la Pontificia Universidad Católica de Perú, la obra María Maricona? La representación de la Santísima Virgen María, dolorosísimamente, como les digo, la tienen en la portada de este vídeo. ¿Cómo pueden todos esos curitas y catoliquitos rezar en comunión, una cum, con un hereje que tolera, si no directamente alienta, este tipo de ofensas contra la Santísima Virgen María? Doctrinal y canónicamente, mis queridos hermanos, la fe católica es clara. La unidad de la Iglesia no puede estar por encima de la verdad, los hombres no pueden estar por encima de Dios. Santo Tomás de Aquino enseña que en caso de herejía manifiesta, el cristiano no solo tiene el derecho, sino el deber de separarse de aquellos que han abandonado la fe verdadera. Escúchenme bien, no solo el derecho, sino el deber de separarse de aquellos que han abandonado la fe verdadera. Permanecer unido a una jerarquía que ha abrazado la apostasía es un acto gravemente pecaminoso, porque implica poner en peligro la propia alma al seguir a ciegas a lobos vestidos de pastores. Y para los que tienen responsabilidades, bien sean sacerdotales o bien sean a nivel de difusión católica como laicos, no solo poniendo en peligro su alma, sino arrastrando al infierno a millones de otras almas. El catecismo de la Iglesia Católica, las enseñanzas de los santos padres, dejan claro que quien se une a un hereje manifiesto comparte su pecado por omisión. No denunciar los errores y no separarse de ellos es, en esencia, participar en ellos. ¿Cómo pueden justificar esto aquellos que afirman defender la tradición, pero permanecen en silencio mientras sus almas son arrastradas por esta falsa iglesia hacia el precipicio? Hermanos, creo que es la hora de ser valientes. Dejen el orgullo, vuelvan a casa. Se les espera con los brazos abiertos. Es la hora de dar un paso al frente, de abandonar las estructuras corruptas de esta iglesia falsa y volver a la verdadera iglesia católica de siempre, aquella fundada por Cristo y sostenida por los santos mártires y confesores a lo largo de los siglos. Permanecer en una estructura herética por miedo, por comodidad, por orgullo, por conveniencia, por egoísmo, por respetos humanos, por vanidad, por dinero, por lo que sea, no es una excusa válida ante Dios. Como dice el Señor en el Apocalipsis, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. Apocalipsis 3:16. Medítenlo, medítenlo una y otra vez. A los sacerdotes y fieles que aún dudan, este es el momento de elegir. ¿Seguirán en complicidad con un sistema que ataca a la Virgen María y traiciona a Cristo? ¿O tendrán el valor de volver a la casa de siempre, a la iglesia de los apóstoles,
de los santos padres, de la Santa Misa verdadera y del magisterio inmutable. No hay excusas para la cobardía espiritual. El riesgo no es solo para el mundo, sino para la salvación eterna de sus almas. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y para que no recibáis parte de sus plagas. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y no recibáis parte de sus plagas. Apocalipsis 18:4. Este llamado no es simbólico, es urgente. Que la Santísima Virgen María, nuestra Madre y Reina, toque los corazones de quienes aún están atrapados en esta falsa iglesia y los guíe de vuelta a casa. Solo en la fidelidad a la verdadera iglesia de siempre hallarán la salvación y la paz que tanto necesitan. Hasta el cielo no paramos. Santo sonada. Viva Cristo Rey y viva la Santísima Virgen María.